Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 21 del curso de Álgebra Avanzada. En la lección anterior estábamos viendo ejemplos de cómo determinar el máximo común divisor de entre dos números haciendo uso de lo que conocemos como el algoritmo de Euclides. Bueno, pues en esta lección vamos a continuar viendo ejemplos de ese tipo. Y fíjense, en este nos pide que determinemos el máximo común divisor de entre las siguientes parejas de números. Y la primera pareja de números que nos dan es el 382 y el 26. Recuerde que en el proceso del algoritmo de Euclides lo primero que usted hace es determinar cuál de los dos números es el mayor. En este caso el 382 es mayor que el 26. Pues el 382 yo lo voy a dividir entre 26. El 382 será nuestro dividendo y el 26 será nuestro divisor, ¿verdad? Y fíjense que el 26 cabe en 38 una vez, 1 por 26 es 26, al restar sobran 12. Y bajamos el siguiente 2 y el 26 estimaríamos que en 122 yo diría que cae más o menos 4 veces, ¿verdad? 4 y 4 por 6 es 24, llevamos 2. 4 por 2 es 8 y 2 que llevamos son 10. Y al restar, fíjense que esto nos daría 12 menos 4, 8. Y sobran 18, que efectivamente es menor que 26. Así que este sería nuestro primer cociente, que en el proceso que discutimos se llama Q. Y este sería nuestro primer residuo, que en nuestro proceso se llama R, ¿verdad? Y fíjense que el residuo que obtuvimos no es 0. Así que si no es 0, continuamos con el proceso. ¿Y en qué consiste continuar con el proceso? Ahora usamos este primer divisor como dividendo ahora y este primer residuo como divisor nuevo. ¿Okay? Así que dividimos 26 entre 18, claramente cabe una vez, al multiplicar por 18, ¿verdad? La 18 y al restar, fíjense que sobran 8, ¿verdad? 8, 8, 16, efectivamente. Este sería el nuevo cociente, el segundo cociente que se enumera Q sub 1. Este sería nuestro segundo residuo que se enumera R sub 1. Y fíjense que no es 0. Si no es 0, repetimos el proceso, ¿verdad? Y ahora usamos como dividendo este divisor que usamos en la división anterior, que fue el residuo de la primera división, ¿verdad? Así que ponemos aquí el 18. Y 18 entre 8 da a 2. Y 2 por 8 es 16. Y al restar sobran 2. Así que el nuevo cociente ahora sería este Q sub 2. Y este sería el residuo R sub 2. Dice que no es 0. Por lo tanto, volvemos a efectuar una división, ¿verdad? Continuamos con el proceso donde aquí vamos a usar de dividendo este último residuo, no 0, que es el 8. Y 8 entre 2 da 4, y 4 por 2 es 8. Y ahora sí, fíjense que este nuevo residuo, este sería el cociente numerado número 3, pero de hecho es el cuarto cociente que obtenemos, ¿verdad? Y este sería el residuo numerado R sub 3, pero fíjense que sería el cuarto residuo que obtenemos, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Fíjense que en este caso, efectivamente es 0. Pues una vez llegamos a que ese residuo, mediante ese proceso, es 0, el último residuo que obtuvimos, que en este caso fue el R sub 2, que es 2, es el máximo común divisor entre esos dos números. Así que por lo tanto, el máximo común divisor entre 382 y 26 es el número 2. Y ahí tendríamos la respuesta de ese primer problema, ¿verdad? Fíjense en este otro, sería el B. Dice buscar el máximo común divisor que hay entre el número negativo 780 y el número 7007, en donde fíjense que el 7000 no voy a poner la coma para no confundirla con esta coma que separa los dos números, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, en este caso, fíjense que hay uno negativo y uno positivo, ¿verdad que sí? Bueno, pues, si usted va a la definición del máximo común divisor, verá que el máximo común divisor es un número positivo. Así que eso significa que yo buscar el máximo común divisor entre un número negativo y uno positivo es lo mismo que es buscar el máximo común divisor entre esos mismos dos números, pero considerando este como positivo. Así que yo digo que esto va a ser lo mismo que el máximo común divisor entre 780 y 7007. ¿Okay? Bueno, pues entonces procedemos con el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Decidimos que en este caso el mayor es el segundo número, así que usamos como dividendo en esta división 7007 entre el otro que es el más pequeño, 7780, ¿verdad? Y fíjense que en 7007, el 780, vamos a estimar a ver si cabe 6 veces, ¿verdad?
6 por 0 es 0, 6 por 8 es 48, llevamos 4. 6 por 7 es 42 y 4, 46. Fíjense que de hecho nos quedamos bastante cortos, ¿verdad? Así que vamos a estimar que cabe, digamos, 8 veces. ¿No? 8 veces. 8 por 0 es 0, 8 por 8 es 64, llevamos 6. 8 por 7, 56 y 6, 62. Bueno, puede ser que nos hayamos quedado un poquito cortos, pero vamos a asegurarnos. Primeramente vamos a ver que está bien la multiplicación. 8 por 0 es 0, 8 por 8 es 64, llevamos 6. 8 por 7 es 56 y 6 que llevamos son 62. Exacto, y al restar 7, 10 menos 4, 6, 9 menos 2, 7 y 1, 6 menos 6, 767 es menor que el 780, ¿verdad? Así que este es el primer cociente que en el proceso se llama Q, este es el primer residuo que en el proceso se llama R, y fíjense que no es 0. Mientras ese residuo que se vaya obteniendo no sea 0, hay que continuar con el proceso, ¿verdad? Y el proceso continuará efectuando la siguiente división, usando este residuo como divisor y este divisor original como dividendo. Continuamos, ¿verdad? Y fíjense que 780 entre 767 da a 1, y 1 por 767 es 767, y hasta 780, fíjense, son 10 menos 7, 3, y 7 menos 6, 1, son 13. Este sería nuestro segundo cociente que se enumera Q sub 1, y esto sería nuestro segundo residuo que se enumera R sub 1. Y fíjense que no es 0, mientras los residuos que se obtengan no sean 0, hay que continuar, ¿verdad? Así que ahora, usando ese residuo como divisor, y este residuo en la primera división, que se usó como divisor en la segunda división, se usa ahora como dividendo, 767, ¿verdad? Y 76 entre 13, pues cabe 5 veces, 5 por 13 es 65, al restar aquí sobran 11, y 117, bueno, pues vamos a estimar que cabe 9 veces, 9 por 3 es 27, llevamos 2, 9 por 1 es 9, y 2 que llevamos 11, ¿verdad? Pues fíjense que aquí obtuvimos este es nuestro segundo cociente, nuestro tercer cociente que se enumera Q sub 2, y este es nuestro tercer cociente que se enumera R sub 2, y fíjense que efectivamente es 0. Pues una vez en ese proceso encontramos un residuo que sea 0, el último residuo que no fue 0, que es 13, ese es el máximo común divisor. Así que por tanto en este caso el máximo común divisor de negativo 780 y 7007, que es el mismo máximo común divisor entre estos dos números que acabamos de encontrar, que es 13, es 13. Y ahí tendríamos la respuesta de nuestro problema. Fíjense en este otro, ¿verdad?, que dice el máximo común divisor entre 126, el número C sería 126 y 275. Bueno, nuevamente el proceso exige que usted determine primero cuál es el mayor de los dos números que nos dan. En este caso es el segundo, igual que aquí fue el segundo, pero acá fue el primero, se fijan. Una es el primero, otra vez el segundo. El segundo es el más grande, así que usamos ese como dividendo, es una división, 275, y el menor lo usamos como divisor, 126. Yo diría que cabe 2 veces, 2 por 6 es 12, llevamos una, 2 por 2 es 4, y lo que llevamos son 5, y 2 por 1 es 2, 252. Restamos, ¿verdad? Y 5 menos 2 es 3, y 7 menos 5 es 2, y ya, ¿verdad? Y fíjense que ese sería nuestro primer cociente, que se llama Q en el proceso, y esto sería nuestro primer residuo, que se llama R, y fíjense que no es 0. Mientras no sea 0, fíjense que entonces tenemos que seguir el proceso, y el siguiente proceso continúa preparando una nueva división en donde usamos este residuo como divisor, y este divisor que teníamos en la primera división como dividendo, 126, ¿verdad? Y 126 entre 13, vamos a estimar que cabe 5 veces, a ver si estamos bien. 5 por 3 es 15, vamos 1, 5 por 2 es 10, y 1 que llevamos 11, vamos a decir, ¿verdad? 5 por 3 es 15, y 5 por 2 10, y 1, 11. Y al restar aquí sobran 11, ¿verdad? Porque 6 menos 5 es 1, y 2 menos 1 es 1. Como este es nuestro nuevo cociente, el segundo cociente que se enumera Q sub 1, este es nuestro segundo residuo que se enumera R sub 1, y ese segundo residuo no es 0, hay que continuar con el proceso, ¿verdad? Y el proceso se continúa preparando una nueva división en donde este nuevo residuo va a ser nuestro divisor, y este residuo de la primera división, que fue el divisor de la segunda división, va a ser el dividendo, ¿verdad? 23. Y 23 entre 11 pues da a 2, ¿verdad? Y 2 por 11 es 22. Y al restar, fíjense que sobra 1.
Este es nuestro tercer cociente que se enumera Q sub 2. Este es nuestro tercer residuo que se enumera R sub 2, que fíjense que no es 0. Pues hay que continuar el proceso y el proceso se continúa dividiendo ahora el 11, que fue el residuo de la división anterior, usando ahora como divisor, dividiendo, perdón, entre el nuevo residuo que es 1, que se usa ahora como divisor. Y 11 entre 1 da a 11 precisamente, y 11 por 1 es 11, y al restar da 0. Este es nuestro cuarto cociente que se enumera Q sub 3, este es nuestro cuarto residuo que se enumera R sub 3, y fíjense que ese residuo sí es 0. Pues una vez llevamos un residuo 0, el último residuo que no fue 0, el residuo anterior que no fue 0, que es 1, ese es el máximo común divisor entre esos dos números. Así que el máximo común divisor entre 126 y 275 es 1. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la respuesta. Bueno, vamos a repasar aquí un detallito que ustedes aprenden en su escuela, en su álgebra elemental más bien, ¿verdad? En donde recuerde cuando estudiamos este concepto del máximo común divisor entre dos números naturales, cuando ocurría que el máximo común divisor era 1, como fue en este caso, se dice que esos dos números son relativamente primos. Así que en este caso, el 126 y el 275, como su máximo común divisor fue 1, se dice que son relativamente primos. Estas otras parejas que hemos estudiado, estas dos anteriores y las dos que vimos en los ejemplos de la lección anterior, no resultaron ser relativamente primos, porque fíjense que el máximo común divisor de entre ellos no fue 1. ¿Se fijan? Pero en este caso el máximo común divisor entre esos dos números fue 1, así que recuerde que cuando el máximo común divisor de dos números es 1, se dice que son relativamente primos. ¿Okay? No estoy subrayando aquí relativamente primo porque es un repaso de una definición que dimos formalmente en el álgebra elemental, ¿verdad? O sea, que vemos que estos dos números, 126 y 275, al tener como máximo común divisor al número 1, son relativamente primos. ¿Okay? Y tendríamos ese tercer ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces este segundo tipo de problema que vamos a preparar aquí. ¿Okay? Recuerde que el teorema que nos alega la existencia del máximo común divisor, además de asegurar la existencia del máximo común divisor, también alega o enuncia que los dos números, el máximo común divisor, perdón, de los dos números se puede definir como una combinación lineal de esos dos números. ¿Okay? Así que en el segundo ejemplo vamos a presentar casos en donde yo voy a pedir que usted exprese el máximo común divisor que encontramos como una combinación lineal de los dos números. ¿Okay? Así es que en el segundo ejemplo dice: exprese el máximo común divisor de los siguientes, o de la siguiente más bien, parejas de números con una combinación lineal de ellos, de esos dos números entre los cuales estoy buscando el máximo común divisor. ¿Okay? Y el primer ejemplo es el 320 y 112. ...320 y 112. Bueno, si usted se fija en los ejemplos que discutimos en la lección anterior, este fue el primer ejemplo que vimos de cómo buscar el máximo común divisor de entre esos dos números haciendo uso del algoritmo de Euclides, ¿verdad? Yo voy a reproducir aquí el proceso que utilizamos para buscar el máximo común divisor, ¿verdad?, de esos dos números, que de hecho presentamos dos formas, ¿verdad? La división individual, 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 y después la forma compacta, ¿se acuerdan? Que es esta que tenemos aquí, ¿no?
Yo la voy a reproducir aquí, ustedes no lo tienen que copiar porque ya la tienen en su libreta, pero la vamos a necesitar, así que por eso es que la voy a copiar aquí. El proceso del algoritmo de la división para buscar el máximo común divisor de entre esos dos números, ¿ok? Y era el siguiente. Usted comenzaba dividiendo el 320, ¿verdad? Que es el más grande, lo escribo aquí. Recuerde que esto no lo tiene que copiar porque ya lo hicimos en la lección anterior. 320, que es el más grande, entre 112. Y esto nos daba 2, aquí da esto menos 224, que restábamos y nos daba 96. Y entonces dividimos el 112 entre ese residuo que no fue 0 y nos dio 1, y 1 por 96, 96, a restar sobran 8, ¿verdad? Entonces menos 6, perdón, es 16, ¿no? El 16, exacto, y al dividir nuevamente el 96 entre 16, aquí cabían 6 y nos daba 96 y al restar dio 0. Así que este que está aquí fue nuestro máximo común divisor, ¿verdad? Fue 16. Así que yo quiero escribir el 16, ese 16, como una combinación lineal de esos dos números. O sea, el 16 yo quiero ver que sea este número por cierta cantidad más este otro número por cierta cantidad. ¿Ok? Bueno, pues mire cómo procedemos. De la primera división, y por eso es que yo tenía que reproducir aquí este proceso, ¿verdad? Porque necesitamos verlo, pero usted no lo copia porque ya lo tiene desde la lección anterior, ¿verdad? De la primera división, fíjense que el 320, por el algoritmo de la división, ¿verdad? Por el algoritmo de la división, el 320 es igual a el 112 por 2 más 96. Fíjense que este número, por el algoritmo de la división, será el divisor, ¿verdad? Este número que recuerde que es A en el algoritmo de la división, será igual al divisor, que es la B, 112, por el cociente, que es la Q, 2, más el residuo, que es la L, 96. De donde este 96 será igual a 320 menos 112 por 2, ¿verdad? Porque para yo dejar este 96 aquí solo, en esta ecuación, escribimos el lado derecho, 320, perdón, menos, y transponemos este término al lado izquierdo, y por transponerlo pasa negativo, 112 por 2, ¿verdad? Bien, ok. Pues ahora, de la segunda división, este proceso de hallar el máximo común divisor de entre dos números usando el algoritmo de Euclides, que es esta que está aquí, el 112, que es el dividendo que tengo ahora, será igual al divisor, que es 96, multiplicado por el 1, más el residuo que obtuvimos aquí, que es 16. ¿De dónde? El residuo que tenemos ahora, vamos a ir por aquí, recuerden que esto no tiene que copiar, estaba copiado en la lección anterior. El 16, según aquí, resolvimos para el residuo, ¿verdad? Y era 320 menos 112 por 2, pues el residuo de ahora, el 16, será igual a el 112 menos el 96 por 1. Menos el 96 por 1. Bien. Pero, sustituyendo lo indicado en 1, y 1 va a ser esto que tenemos aquí, la solución que hicimos de esta primera ecuación para el residuo que teníamos aquí, ¿verdad? En 2, vamos a hacer esto, sustituyendo 1 en 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que el 16 será igual a 112 menos 96, pero 96, el 1 dice que es 320 menos 112
por 2 por 1. En esta segunda ecuación, que dice que 16 112 menos 96, yo sustituyo que es el 96 según lo que dice 1, ¿verdad? 320 menos 112 por 2 y siguiendo con la ecuación 2 por 1. Así que esto será 112 menos 320 y menos, ¿verdad? Porque fíjense que 1 por esto va a dar esto que está aquí, ¿verdad? Así que sería menos 320 y menos 112 para más 112 por 2. Y entonces fíjese que yo podría combinar aquí este término con este, porque ambos tienen el factor 112, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se combina eso? Eso es como si fuera una x más 2x, ¿verdad? Porque fíjense que este número es fijo en los dos, ¿verdad? Lo voy a llamar una variable x, así que es como combinar dos términos semejantes, x más 2x, 3x, así que sería 3 por 112 y menos 100 menos 320 que tenemos aquí. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Que el 16, que recuerde que es el máximo común divisor de entre esos dos números, yo lo he escrito de esta manera, y fíjense que esta forma no es otra cosa que una combinación lineal de el número 112 con el número 320. Así que ahí tenemos la combinación lineal que nos expresa el máximo común divisor de dos números con una combinación lineal de los dos números para los cuales buscamos el máximo común divisor que encontramos que es 16. Bien, pues ahí tiene la forma de hacerlo. Fíjense en este segundo ejemplo. ¿Okay? Vamos a borrar acá. Y nos dice escribir el máximo común divisor de entre los números 2387 y 7469 como una combinación lineal de esos dos números. Pero lo primero que le voy a indicar es que esos dos números, ¿verdad? Ese ejemplo, ya también nosotros lo vimos, 2387 y 7469. Y encontramos que el máximo común divisor de entre esos dos números era el siguiente. Era el número 77. Usted va a la clase anterior, verá que este fue el segundo ejemplo que vimos y encontramos, siguiendo el algoritmo de Euclides, que el máximo común divisor entre esos dos números es 77. Bien, pues ¿cómo procedemos a buscar el 77 con una combinación lineal de esos dos? Pues primeramente tenemos que ver el proceso que utilizamos para buscar el máximo común divisor de entre ellos dos usando el algoritmo de Euclides. Y si lo recordamos, y fue el siguiente. Voy a hacerlo, a reproducirlo. Según reproduje este, yo voy a reproducir el proceso para buscar el máximo común divisor de entre estos dos números usando el algoritmo de Euclides allá. No lo tienen que copiar ese proceso, lo voy a escribir ahora porque ya lo tenemos de la clase anterior, ¿ok? Pero lo reproduzco porque lo necesitamos ahora para hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto y presentamos ese proceso de buscar el máximo común divisor de entre esos dos números usando el algoritmo de Euclides tal como lo vimos en la clase anterior. Era este el proceso. Empezamos dividiendo el mayor, que es el 77.469, entre el menor, que es el 2.387, ¿verdad? Exacto, y nos dio aquí 3, y aquí nos dio 7.161, que al restar nos dio 308. Continuamos con el proceso y entonces usamos este, ¿verdad? 2.387, entre esto y nos dio 7, y 7 por esto nos dio 2.156, que al restar nos dio 231. Continuamos el proceso porque el residuo volvió a darnos diferente de 0 y usamos ahora el residuo anterior como dividendo ahora y el nuevo residuo como divisor y nos dio aquí 1. Voy a multiplicar por 231 da 231 y al restar da 77. Y ahora como nos dio el residuo, continuamos con el proceso, dimos 231 entre 77 y nos da 3 y da la casualidad que multiplicar 3 por 77 da 231 y entonces al hacer aquí las restas el residuo nos dio 0. Así que como llegamos al residuo 0, el residuo anterior, que definitivamente no es 0, pues ese es el máximo común divisor de entre esos dos números que ya lo habíamos indicado, ¿verdad? Bueno,
Pues, ¿cómo procedemos ahora? Bueno, pues siguiendo el procedimiento que decía aquí, de la primera división, usted encuentra que el 7469, ¿verdad?, es igual a el divisor, que es 2387, por el cociente que encontramos, que es 3, más el residuo que encontramos, que es 308, ¿verdad? Y de aquí resolvemos esto para el residuo, ¿verdad? O sea que 308 sería igual a 7469 menos este término que lo pasamos acá, sería menos 2387 por 3. Fíjense que aquí sí ya podemos usar, ¿verdad?, las comas, que son convenientes usarlas para representar números que tienen millares, 100 millares, millones, etc., ¿verdad? Porque aquí no lo usamos porque se podría confundir con esta coma, donde está la división de los dos números entre los cuales estamos buscando el máximo común divisor. Bueno, entonces de la segunda división, ¿qué dice? Que el 2387 será igual a el divisor que usamos aquí, que es 308 por el cociente que nos dio que fue 7, ¿verdad?, más el residuo, y el residuo fue 231. Y de aquí yo saco que el residuo, según aquí fue el residuo, ¿verdad?, el residuo 231 sería igual a este número que está aquí, 2387, menos este término que lo pasamos al lado izquierdo, que ponemos, será negativo 308 por 7, ¿verdad? Pero entonces sustituimos aquí lo que está aquí. Vamos a marcar esto con 1 y decimos, sustituimos aquí, y aquí quiere decir en esta ecuación, ¿verdad?, lo que está en 1, ¿sí? Así que sería 231 sería igual a 2387, pero aquí dice que 2387, no, está bien, eso está bien, 2387 menos por 7, perdón, 231, 2387 menos 308, pero 1 dice que 308 es 7469 menos 2387 por 3. Y continuando con esto, dice entonces por 7, ¿verdad? Mira la sustitución, ¿verdad? El 231 dice que es 2387, recuerden que por aquí podemos usar las comas, ¿verdad? 2387 menos 308, pero 308 de 1, sustituimos 7469 menos 2387 por 3, y continuando con lo que dice 2. Esto será por 7, ¿no?, por 7. Así que simplificando, esto será 2387, y entonces menos esto por esto, ¿verdad? Menos esto por 7, menos 7469 por 7, y menos da más 2387 y 3 por 7 es 21, ¿verdad? Multiplicar 7 por esto da 7 por eso, y al multiplicar 7 por esto, el 7 yo lo asocio con el que da 21 por esto, ¿verdad? Así que esto simplificándolo sería, vamos a ver, fíjense que aquí tenemos dos términos que contienen el 2387. Así que si imaginamos que eso es como si fuera una variable x, tenemos una x más 21x, ¿verdad? Y una x más 21x son 22, 2387. 22.387 por 21, menos lo que dice aquí, 7469 por 7. Bien, ahí tenemos lo que es 231. Fíjense que este fue este